¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero que estén súper bien. Yo me llamo Carmen y si son nuevas en el canal, bienvenidas. Mi voz es porque tengo un problema con las cuerdas vocales. Entonces, bueno, hoy les quiero contar una historia que espero les ayude, les alerte y les sirva de apoyo si ustedes están pasando por algo parecido en este momento y les eduque también. Es la historia de un bultico que me conseguí en el seno, una bolita en el seno. Quiero que sepan qué fue lo que pasó con esa bolita. Entonces, bueno, hablando un poco de quistes y hablando un poco de cosas que suceden en los senos y que suceden en los ovarios, porque todo eso está relacionado. A mí me vieron por primera vez un quiste en los ovarios como que a los 23 años y ahorita tengo 39. En ese entonces a mí se me había ido la regla por 3 meses más o menos. Me había hecho diferentes pruebas de embarazo, de sangre, y todas me salían negativas. Hasta que me hice un eco y me dijeron, no, mira, tienes un quiste, pero no pasa nada porque eso se disuelve y eso va y viene con los ciclos, es normal. Y que bueno, ok. Unos años después de allí, yo tengo implantes en los senos, entonces yo me quise hacer como que un eco para verme los implantes. Mis implantes te los puedes quitar después de los 10 años, pero si están bien te los puedes dejar toda la vida. Entonces yo lo que hacía era que pues me hacía esos ecos. Cuando me hicieron ese eco me vieron como unos 14 mini quistes en el seno derecho y como unos 17 en el izquierdo. Yo nunca sentí absolutamente nada. Lo que el doctor me dijo era que como con los quistes de los ovarios, eso solía pasar también en los senos y que simplemente me lo chequeara una vez al año. ¿Me lo chequeé una vez al año? No. Entonces, bueno, muchísimos años después, específicamente este año, el año pasado, perdón, porque estamos en 2023. En el 2022 yo empecé a hacerme tratamientos de fertilidad. Los últimos tratamientos me los tuvieron que cancelar porque todo el tiempo, o sea, cada mes, 3 meses seguidos, estaba desarrollando quistes en los ovarios. El último tan grande que me había deformado el ovario. Y bueno, esa era toda mi historia. Yo he estado tan acostumbrada a tener quistes que incluso lo siento cuando están en los ovarios. Pero nunca me han asustado porque es algo que va y viene y me pasa bastante seguido. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, yo estaba con la costumbre de mi quiste en los ovarios. ¿Qué pasó? El lunes de la semana pasada yo estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. A mí me gusta muchísimo levantar pesas. Y en ese entonces estaba haciendo brazos, estaba haciendo la parte superior del cuerpo. Y estaba haciendo una máquina en la que tienes como una barra y la haces como que así. Cuando estaba haciendo ese movimiento así, sentí un tirón justo acá abajo. Y fue tan fuerte ese tirón y el dolor que yo dejé de hacer ejercicio y yo me quedé así como que, wow, ¿qué es esto? Me empecé a masajear porque pensé que era un músculo que capaz y se había estirado mal. Y entonces me empecé a masajear y como al minuto se me quitó el dolor. Yo procedí con el resto de los ejercicios. No pasó nada. Pasó el resto del día, no pasó nada. Y después de eso, al final del día, yo estaba echada en el sofá, este sofá de acá, y estaba viendo televisión. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho, es como ya una rutina mía, que cuando estoy acostada o cuando estoy viendo televisión, yo como que me masajeo el seno para sentir que la prótesis esté bien. Me gusta sentir que la prótesis esté bien, eso como que me da tranquilidad. Entonces me había masajeado de este lado y cuando me estaba empezando a masajear del otro, súper relajada, nada concentrada, me sentí un bulto justo acá, una bolita. En lo que me sentí esa bolita, yo pasé de estar relajada a ¡vum! O sea, fue que de repente el estrés y la sensación de alerta como que se adueñó de mí. Entonces me empecé a sentir la bolita. Yo he visto muchos videos de historia de gente que le ha dado cáncer, entonces yo decía, ok, déjame ver cuáles son los síntomas, déjame ver si tengo alguno de esos síntomas. No tenía absolutamente ninguno, pero hay gente que también le da cáncer y que no tienen absolutamente nada de síntomas y dijo que déjame sentirme el tamaño de la bolita. Entonces, ¿qué pasó? Yo me sentía la bolita como algo así, como que si fuese mi dedo. O sea, yo me tocaba y yo decía, ok, sé dónde empieza y sé dónde termina. Pero entonces vamos a ver ahora qué tan profunda es. Y yo la trataba de tocar así y yo no sentía como que terminara. O sea, yo me estaba tratando de pinchar la piel. O sea, yo me estaba tratando de hacer esto en el seno.
algo así, para sentir dónde terminaba ese quiste, y yo me trataba de pinchar y yo no me sentía absolutamente nada. Yo decía, ¿dónde termina? Entonces yo pensaba que era un quiste que era así, que era poquito ancho, pero que era a lo largo, y eso me asustó en un nivel que no les puedo explicar. Después de eso, después de que yo me siento más o menos el tamaño, yo digo, ok, ¿qué puedo hacer? Eran las 10, 11 de la noche. Entonces yo dije, bueno, vamos a prepararnos para qué es lo que hay que hacer mañana. Entonces lo primero que tenía yo que hacer, o que tienen que hacer todas si se sienten un bulto en el seno, es literal llamar a su ginecólogo o a su médico de cabecera. Yo no tengo ninguno de los dos. Mi único médico así es el médico de las cuerdas vocales y mi doctora de fertilidad. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer una primera cita con un ginecólogo, porque eso es el siguiente paso, o sea, o tu ginecólogo o tu médico de fertilidad. Entonces yo hice una lista de ginecólogos, hice una lista de ginecólogos normales, hice una lista de ginecólogos obstetra, y hice una lista de ginecólogos oncólogos, todo esto que estuviera cubierto por mi seguro. Entonces yo hice mi lista. Como a las 12 de la noche le mandé un mensaje a mi hermana diciéndole lo asustada que estaba. Ella ya estaba dormida, no me contestó obviamente, y me terminé acostando a dormir como eso de las 3 de la madrugada. ¿Qué hice hasta las 3 de la madrugada? Ver TikToks de historias de mujeres con cáncer en el seno. Y el común denominador, no de todas, pero sí algo que se conseguía mucho, era que decían que habían esperado muchísimo tiempo para hacerse los exámenes y que se les había regado. Entonces mi primer consejo, si se sienten un bulto, algo raro en el seno, que está inflamado, que les está botando agüita, vayan directo al médico, no lo dejen pasar. Entonces bueno, me acosté a dormir a las 3 de la madrugada. A las 7 ya estaba despierta, ya estaba hablando con mi hermana. Mi hermana me estaba tratando de tranquilizar, me decía, Carmen, capaz es un quiste, quédate tranquila. A nuestra excuñada le salen quistes. Entonces después de allí llamé a mi excuñada, me dijo, quédate tranquila, capaz es un quiste. Yo no sentía absolutamente nada de dolor y lo podía mover. Entonces por ahí yo estaba un poquito más tranquila. Y a eso de las 8:30, casi 9, yo digo, ok, ya voy a dejar de hablar por teléfono y vamos a ponerme en la acción. Vamos a tratar de hacer la cita online para el ginecólogo. Bueno, cuando es la primera vez que te vas a ver con una persona, tienes que esperar meses. Había un ginecólogo incluso que tenía que esperar yo 6 meses para verlo, y decía, o sea, yo no puedo esperar 6 meses jamás ni nunca. Entonces allí me acordé que como era en ese momento, el día que yo me sentí, ese lunes que me sentí yo el bultico en el seno, era el primer día de mi periodo. Entonces al día siguiente, que fue un día martes, ya era el segundo día, y yo dije, bueno, mi doctora de fertilidad, cuando a mí me viene el periodo, me ve enseguida para ver si empezamos el tratamiento de fertilidad ese mismo día. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamarla a ella, porque al final lo que yo necesitaba era una orden para poderme hacer una mamografía. Entonces a eso de las 9:12 de la mañana, me acuerdo yo llamo, porque yo llamé a las 9 en punto y no contestaron. A las 9:12 yo llamo, y ellos saben quién soy yo porque he ido para allá tantas veces, imagínense. Que yo empiezo a hablar con el muchacho de administración, que ese fue el que me contestó, y le dije, mira, este es Carmen, esto es un poquito una emergencia, me sentí un bulto en el seno, no tengo un ginecólogo, y la próxima cita es de que a 6 meses, ¿será que? Y en lo que yo estaba diciendo, ¿será que? El muchacho me dijo, ¿te quieres venir hoy? Y entonces yo le dije, sí, mi mayor deseo sería ir hoy para verme con ustedes. Y él me dice, no, ¿te quieres venir ya? Y yo así como que, ok, me voy ya. Yo hablé con ellos a las 9:12, antes de las 10 de la mañana, 9:30, 9:40, ya yo estaba en la clínica. No habían pasado ni 5 minutos y ya me habían pasado al consultorio. O sea, ellos estaban actuando más preocupados de lo que estaba yo. Cuando pasó con la enfermera que me estaba haciendo el examen físico, ella me acuesta, y cuando me acuesta no me siente el bultico en el seno, y me dice, ¿no tienes nada? Yo digo, no, se siente cuando estoy parada o cuando hago así. Entonces si ustedes se hacen el examen en los senos, háganselo en diferentes posiciones, porque a veces una posición no se siente y en la otra sí. A esa enfermera casualmente le había dado cáncer en los senos y le habían estripado los senos.
le habían quitado incluso el pezón. Cuando ella me contó su historia, yo estaba, o sea, llora que llora. Y él me decía, Carmen, vive el día a día, así es como hago yo. Entonces, bueno, me hace el examen físico, ve que tengo el bultico y en menos de 5 minutos ya yo tenía una orden para una mamografía de diagnóstico. ¿Qué es una mamografía de diagnóstico? En esa mamografía te buscan dónde está el bultico para ofrecerte un diagnóstico, o sea, para decirte qué es ese bultico. Cuando tú te haces una mamografía normal no están buscando nada, simplemente están como que chequeando para ver que todo esté bien, pero en la de diagnóstico están buscando cuál es el problema. Entonces me da mi orden y yo justo abajo en el estacionamiento empiezo a llamar por teléfono a todos los sitios que yo sabía de mamografía y me estaban dando una cita la más cercana de aquí a semana y media y yo decía así como que no puedo esperar semana y media porque si esta vaina crece, o sea, yo necesito hacerme eso ya. Entonces mi mejor amiga me recomendó el sitio donde ya se lo había hecho. Su mamografía normal tomó cerca de 20 minutos, media hora. Y yo llamé a ese sitio y entonces allí me dijeron, tenemos una cita para hoy mismo a las 2 de la tarde. En lo que ellos me dijeron que tenían esa cita para ese mismo día a las 2 de la tarde, muchachas, yo pasé de estar estresada a estar con miedo. Porque yo en mi cabeza mentalmente no estaba preparada para saber qué era lo que tenía. Entonces cuando ella me dice eso, yo empecé así como que a dudar. ¿Será que yo quiero ir hoy? ¿Será que me espero mejor hasta de aquí a semana y media? Pero después pensé, yo dije, si llego a tener algo malo, me voy a ver arrepentido de esperar semana y media. Entonces, ¿sabes qué, Carmen? Hay que verlo de una vez. Hay que verlo de una vez, ¿qué es lo que tengo? Entonces hice esa cita para ese mismo día a las 2. Después de allí fue que le avisé al chief, a mi papá, y entonces él estaba lejos y me decía, Carmen, no me va a dar tiempo de llegar a la clínica, ¿qué tal? Estoy muy lejos. Entonces mi mejor amiga decidió acompañarme, porque literal, muchacha, yo estaba, o sea, que era llorando y llorando y llorando, porque yo jamás me había sentido un bulto. O sea, a mí me habían dicho que yo tenía quistes, pero jamás me había sentido un bulto en los senos. Entonces a las 2 de la tarde estaba ya, justo, o sea, yo llegué como 10 minutos antes, justo a las 2 ya me estaban pasando. Y la muchacha entonces mi amiga le pregunta, o yo le pregunté, que cuánto tiempo se iba a tardar eso, y me dijeron que como 1 hora. Y mi amiga, ¿por qué 1 hora? Entonces ahí fue que la muchacha nos explicó, la de diagnóstico son más detalladas. Entonces, ¿cómo fue que a mí me hicieron la mamografía? Ya les dije que tengo prótesis. A mí me hicieron primero una vista así, te la acachapan toda, y después de eso me hicieron una vista así. Entonces la maquinita se va dando la vuelta hasta que tú quedas como de perfil, entonces allí te ven el seno así. Después de eso, si tú tienes implantes, ellos te mueven el implante para atrás y te empujan el contenido mamario para afuera, y entonces te vuelven a hacer lo mismo. Si tú tienes poco contenido graso y más glándulas mamarias, entonces, si no me equivoco, quiere decir que tus senos son como densos, entonces cuesta más ver qué es lo que hay en los senos. Entonces la muchacha me lo repitió varias veces. Y después de eso se puso en el izquierdo, que es donde yo estaba diciendo que tenía el bulto, o donde pues me dijeron y ya me vieron que tenía el bulto. Te ponen una calcomanía allí para saber dónde es que van a chequear. Igualito me lo hicieron así normal, igual como me lo hicieron aquí, pero después de eso me lo hicieron igual, pero con la prótesis, pero esta vez apuntando justo esta parte. Entonces me hicieron lo mismo, o sea, con la prótesis y sin la prótesis para ver cómo se veía. Eso se tardó como 1 hora y media, más o menos, porque después de eso ella me puso en una salita de espera para hablar ella con el médico. Y después de que ella habló con el médico, me dijo, Carmen, tenemos que chequearte el derecho otra vez. Y yo así como que, espérate un momento, yo vine aquí asustada por el izquierdo, ahora me estás diciendo que me tengo que chequear el derecho, o sea, ¿qué es esto? Entonces me dice, no, es que es muy denso y no pudimos ver qué es lo que hay allí. Entonces yo, bueno, ok. ¿Cuál es mi susto? O mi otro susto. Yo me di cuenta, por los videos de TikTok, que cuando ellos quieren hacer un diagnóstico de algo, ellos van agregando exámenes. Cuando te hacen una mamografía normal, ellos nada más te hacen la mamografía y listo. Pero cuando tú tienes un bulto en el seno, te agregan otra cosa.
Entonces a mí me iban a hacer una mamografía más el ultrasonido. Y después de eso, si consiguen algo en el ultrasonido, te hacen una biopsia. Después si te consiguen algo en la biopsia, entonces te hacen la cita con el oncólogo o con el doctor de los senos, o sea, lo que sea que te salga en esa biopsia. Entonces, ¿qué pasó? Mi clínica de fertilidad, ya ellos me habían dicho: Carmen, después de que hagas la mamografía nos avisas porque ya te vamos a hacer una cita con el doctor de los senos. Yo no sabía que ellos se estaban refiriendo a un oncólogo. Ellos ya me estaban listos para hacerme la cita con el oncólogo. Entonces, bueno, yo me hago la mamografía. Después de que ellos me hacen la mamografía, todo bien, la muchacha sale y me dice, otra cosa que me di cuenta: si sale nada más la enfermera, la muchacha que te hace el test, todo está bien, pero si ya sale el médico, quiere decir que algo está pasando. Entonces la muchacha salió y me dijo: bueno, Carmen, ya te vimos el seno derecho y el seno izquierdo. El seno derecho, todo está bien con el seno derecho, no pasa nada, pero hay que hacerte el ultrasonido en el izquierdo. Entonces yo así como que, ¿qué viste en el izquierdo? Me dice: no te podemos decir todavía, hay que hacerte el ultrasonido en el izquierdo. Entonces, después de unos 15, 20 minutos de esperar en la sala, me pasan a hacerme el ultrasonido del izquierdo, del seno izquierdo. Y entonces la muchacha la técnica que me iba a hacer el ultrasonido me dice: ¿cómo estás, Carmen? Y yo así como que nerviosa, estoy asustada. Y entonces la muchacha, mientras que me ponía en posición para hacerme el ultrasonido, o sea, te ponen así, me dice: quédate tranquila. Ya ella me estaba colocando el gel y ya me estaba empezando a ver. Me dice: quédate tranquila, que eso capaz no es nada, lo más probable es que sea un quiste. Y ya, o sea, dijo así: lo más probable es que sea un quiste. Y deja de hacer el ultrasonido. Y yo le dije: lo más probable es que ¿qué? Me dice: sí, que es un quiste. Entonces yo le dije: espérate un momento, ¿es un quiste? ¿Deseas que sea un quiste? Y me dice: no, es un quiste. Y entonces yo le dije: ¿cómo que es un quiste? Muéstrame. Y entonces la muchacha me muestra que un circulito blanco y que todo por dentro, todo era negro. Entonces yo le dije: ya, ¿está lleno de líquido? Y me dice: sí, está lleno de... eso tiene otro nombre. Me dice: pero sí, está lleno de líquido. Entonces yo le dije: ¿pero tú estás segura? Y me dice: sí, estoy segura. Entonces ella me lo muestra y yo así como que... Y entonces en eso que yo ya me iba como que a estallar de la emoción, me dice: pero espérate un momento, déjame hablar con el doctor. Pero yo creo que eso es un quiste, quédate quieta. Entonces ella fue a hablar con el doctor y después regresó y me dice: no, sí, es un quiste, está tranquila, eso es benigno, eso pasa todo el tiempo, tienes varios en el seno. Entonces me dice, yo le digo a ella: entonces fue estúpido que yo viniera para acá por un quiste. Yo eso se lo digo a ella llorando. O sea, yo estaba llorando, era mi manera como que de que el estrés, o sea, ¿cómo se dice eso? Como que de descargar el estrés. Entonces le dije a ella: es estúpido que haya venido por un quiste. Y me dice: no, si notas que ese quiste te crece, si notas algo distinto, cada vez que notes una cosita chiquita en el seno, usted viene. Me dice: no fue estúpido, esto es preventivo. Entonces yo salí de allí, muchachas, llorando. Yo digo que la gente debió haber pensado que yo tenía algo más, porque todo el mundo me veía llorando. Mi amiga llorando, yo llorando, el chief, después mi papá aliviadísimo. Y después de eso yo pasé como por ¿cómo les puedo explicar? Yo pasé por otra parte muy difícil de todo esto. Porque es que cuando tú no sabes qué es lo que tienes, en mi caso, yo pasé por mucho estrés, por mucho miedo, hasta terror. Yo en este piso que ustedes ven terminé cayendo de rodillas, llorando y pidiéndole a Dios que por favor no fuera otra cosa. Y cuando vives sola, es más difícil dejar esos pensamientos a un lado. Yo me acuerdo que esa noche yo llegué a la casa, me dejó en la casa, nosotros nos fuimos a comer un helado, como que a pasar el mal trago. Y cuando yo llegué a la casa, que me senté en el sofá, yo me sentí como que si hubiese sido una pesadilla lo que yo había bebido,
Y después de eso dije, o sea, después de eso empecé a pensar en mi cabeza, ¿será que lo que escuché era verdad? ¿Será que me fui muy rápida, me tuve que haber quedado, tuve que haber hablado con el doctor? O sea, yo empecé con todas esas dudas que se acrecentaron mucho más porque me empezaron a doler los senos. Me empezó a doler un poquito el derecho, pero me empezó a doler bastante el izquierdo. O sea, toda esta parte por aquí me empezó a doler. Y el dolor hizo que yo me preocupara mucho más. Y yo me empecé a tocar. Bueno, yo me toqué muchísimo ese día, pero yo me empecé a tocar esa noche y sentí el quiste un poquito más grande. Y eso me llenó de un terror que no les puedo ni contar. Entonces, bueno, total que al final me acuesto a dormir súper asustada, súper estresada. Y el día siguiente me levanto y me digo así como que, ok, necesito pararme, necesito hacer cosas, necesito llenar la cabeza de otro tipo de cosas. Todavía sentí el dolor. O sea, es normal que después de una mamografía sientan dolor. Sobre todo si hay un seno que te lo mueven y te lo jurungan más de lo normal. Entonces, no me pude parar toda esa mañana. Se hizo mediodía y me dije, ok, ahora sí me tengo que parar, ahora sí tengo que hacer algo. Entonces me paré y me metí a bañar, y en lo que me estoy bañando me empecé a tocar el quiste otra vez y sentí un dolor, como un punzazo, como una electricidad que me recorrió todo el seno. El nivel de susto por ese punzazo, por ese dolor que sentí fue tan gigante, que me iba desmayando en la ducha. Salí de la ducha literal arrastrándome por el baño, y después de allí me fui arrastrándome hasta el sofá y caí como boca abajo en el sofá, sintiendo todavía dolor en el seno, y el dolor más el miedo era tan grande que en el sofá estaba que me iba en vómito. Después de que pasé esa sensación de vómito, de náuseas, me preparé algo de comer porque no había comido nada. Me acosté en el sofá y me paré a las 4 de la tarde, y después allí me fui a casa de mi familia porque no podía yo con la psicosis mental. Allí mi hermana me dio unas pastillas para tomarme para bajar la inflamación porque tenía el seno inflamado y tenía esta parte súper adolorida. Y yo, gracias a Dios, ahorita me encuentro en un mejor estado mental. Pero les digo algo, muchachas, es normal sentir miedo. Es normal que después de que te hagas el examen todavía sientas nervios. Ha pasado exactamente una semana, todavía tengo el quiste, sí lo siento un poco más chiquito. Antes estaba como de este tamaño y ahora lo siento como este tamaño. O sea, como que a la mitad. Antes le sentía los bordes donde empezaba y donde terminaba. O sea, sentía esta partecita así, pero ahorita siento que como que a mitad de camino como que se desvanece, como que si se hubiese desinflado de un lado. Todavía tengo miedo. Todavía estoy al pendiente, todavía me estoy tocando, pero ya como que la cabeza la tengo un poquito más relajada, y está tan relajada que les puedo pues compartir qué fue lo que me pasó. Entonces, amores, si en algún momento ustedes sienten algo en sus senos, chequéenselo. El cáncer de senos se asocia mucho con el cáncer de ovarios y se corre muy rápido hacia los lymph nodes, y después de allí se puede correr por el cuerpo. O sea, este caminito de aquí para acá es bastante corto, y esto puede tomarle meses o semanas de correrse. Entonces, en lo que ustedes se sientan la más mínima pelotita en el seno, la más mínima sensación extraña, vayan a vérselo y tengan un seguro, porque cuando no tienen seguro tienen que ser aprobados por diferentes programas, lo que puede retrasar un poco más su tratamiento. Si es que hay algo malo, que Dios quiera y no haya nada malo. Pero bueno, sí, esta es mi historia por el día de hoy. Espero que este video en algún punto las haya ayudado, así sea a hacerse un chequeo anual porque no se lo han hecho, o a chequearse esa pelotica que tienen allí. Y bueno, yo por mi lado, como soy yo y mi personalidad, siempre me voy a estar chequeando para asegurarme de que eso
o sigue allí en el mismo tamaño o se ha desaparecido o hay algún cambio. Pero bueno, sí, les mando un beso. Nos vemos por las redes sociales. Estoy como Cita Makeup, ese era el nombre anterior del canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.